Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tener la charla ofrecida por el representante de C4, Carlos Manuel Flores, buenas prácticas de seguridad en laboratorios de microbiología para la industria de alimentos. El señor Carlos Manuel Flores es fundador del grupo C4 desde hace 37 años, tiene formación en biología y ciencias, se ha dedicado desde hace 37 años al control de la contaminación, diseño de equipos y diseño de laboratorios. Ha realizado además conferencias internacionales en temas de control de contaminación, esterilización, GMP y HVAC, aire acondicionado crítico. Adelante, señor Carlos. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Un momentico. Entonces, ¿ya están viendo ahí la presentación? Sí, podemos verla. Bueno, voy a ir un poco rápido para recuperar estos minutos que perdimos. Me disculpan la falla técnica. Como ya saben, C4 es una empresa de 37 años, 3 generaciones, con buena presencia en el mercado latinoamericano, agradeciéndole a Cimatec esta invitación. Con mucho gusto quiero aportarle todo lo que pueda. Al final de la conferencia podemos hacer también preguntas y aclarar. Hoy vamos a hablar de buenas prácticas y seguridad en laboratorios de microbiología en la industria de alimentos. Inicialmente pensé que solamente iba a haber personal de la industria de la parte microbiología y me enfoqué un poco en eso bastante. Pero si tienen preguntas sobre otros temas de fisicoquímica o de extracción de gases y esto, podemos verlo al final si nos queda tiempo. Un pequeño presentación del portafolio de mercado como para ubicarnos en qué capacidades que tiene C4, pues básicamente nos dedicamos al sector de salud, sector de laboratorio, la industria en general y el sector forense. Para todos esos tenemos diferentes equipos de que controlan la contaminación del aire en términos generales. ¿Hasta ahí me están copiando bien y está bien el sonido? Todo bien, señor Carlos. Dentro de los productos que tenemos para estos mercados que les mencionamos, pues hacemos equipos, proyectos y servicios de validaciones y puesta a punto, balanceo, etc. En ese campo, en el campo específico del laboratorio, pues tenemos toda una gama de productos que van desde las cabinas de extracción especiales para digestiones, las cabinas normales de extracción, flujo laminar, bioseguridad, gabinete, mobiliario, bueno, todo el equipamiento técnico de laboratorio y diseños, por supuesto. Entrando un poquito al tema de cabinas, tenemos pues ahora las vemos más ampliado un poquito de teoría, las de flujo laminar que tienen muchas maneras de presentarse, las de seguridad lógica que tienen unos cumplimientos obligatorios de norma que tener. Hacemos diseños y asesorías de laboratorios completos. Vamos a ver un ejemplo al final de esta presentación. Y también módulos de presión para generar presiones positivas o negativas en los cuartos según se necesite. Y los sistemas HVAC significa en general aire acondicionado, pero en el caso nuestro es aire acondicionado para laboratorios exclusivamente, sean de producción, por ejemplo, por ejemplo, el grande, la foto, es para una fábrica de gaseosas donde se envasa asépticamente, y así muchos sistemas críticos, todos críticos, nunca aire acondicionado comercial. Estos son algunos ejemplos, unidades de aire instalados con sus construcción especial, filtración especial, para aplicaciones especiales.
Y todos los componentes arquitectónicos que ven en la foto son marca C4, los hacemos justo para laboratorios y pues ahí los pueden ver. Quería ubicarlos aquí para que sepan el rango de experticia de C4 y poder entrar a los temas técnicos que me imagino que son lo que nos interesa. Bueno, parte proyectos. En proyectos hacemos equipos especiales, por ejemplo, un laboratorio portátil, transportable, que fabrica aquí y se lleva a otra parte. Bueno, entremos al tema flujo laminar, para lo cual quiero hacer unas bases técnicas primero, para que nos ubiquemos y las tengamos muy presentes siempre que estemos usando o seleccionando un equipo de flujo laminar. En alimentos tenemos una característica especial y creo que aquí hay un punto importante que ver, por eso vamos a ver dentro de un momento la diferencia entre las cabinas de flujo laminar de seguridad biológica y las que son solamente de flujo laminar. La foto nos muestra una cabina hecha especialmente para un proceso específico. Tiene su estereoscopio, su placa de calentamiento. Esta es para fertilización in vitro, pero solo la traigo para mostrar que el flujo laminar se adapta al proceso, no el proceso al equipo y no el equipo al proceso. Para entrar a la parte técnica, es importante que veamos qué son o para qué son los filtros EPA y qué es lo que realmente filtra y hace una cabina de flujo laminar. Para eso, esta parte teórica principal, imaginemos que esa circunferencia que ustedes ven ahí es un cabello humano cortado, bien cortado y amplificado muchas veces para ver un tamaño relativo, compararlo con estos serían 75 micras, compararlo con la partícula más pequeña que el ojo humano logra ver bien y que es una partícula que muy lentamente se asienta sobre las superficies. Por eso pertenece al mundo de los airborne o partículas suspendidas. Esa partícula tendría 25 micras. Digo que se me quedó aquí como quieto el... Me quedó. Me parqueó la presentación. Si no, deje de compartir su pantalla y luego vuelve a compartirla. De repente es algún problema. Vamos a ver. Bueno, ahí estamos otra vez. ¿Sí? 25 micras, que dijimos la más pequeña que podemos ver. Y comparativamente a esa de 25 micras estaría ese puntito que sería una micra. ¿Sí? Partícula suspendida de una micra. De ahí para abajo tenemos, los que saben de microbiología, tenemos cualquier cantidad de microorganismos que tienen tamaños inferiores a una micra. O sea, estamos en el mundo de lo no visible en términos generales. Y es importante que pensemos que las cabinas de flujo laminar están hechas para el control de la contaminación de partículas, ¿sí? Y este es el panorama, no es para lo grueso de la contaminación, no es para el mugre, sino para la contaminación suspendida en el aire que puede generar falsos positivos, puede generar contaminación cruzada y otros problemas. ¿Qué hace una cabina de flujo laminar? Crear un movimiento del aire. La flecha negra corresponde al aire sucio. Ese aire sucio le quitamos
todas las partículas visibles, por eso cuando lo sacudimos lo vemos que se le caen partículas, todas por encima de 25, 30, 40, 100 micras, y esas todas quedan en lo que se llama el prefiltro. De ahí pasa un aire bastante limpio, por eso estos prefiltros tienen una arrestancia, se le llama muy alta, 95% o más, y de ahí pasa un aire muy limpio que llega a el filtro EPA, y el filtro EPA es un filtro básicamente de alta eficiencia sobre material particulado. Y ese nos genera con un correcto flujo un aire que se le llama clase 100 o ISO 5. Y eso genera la zona donde vamos a trabajar. Pero entonces, ese es el principio de cualquier cabina de flujo laminar o de seguridad biológica, es filtrar el aire y manejarlo correctamente. Pero esta gráfica es muy importante para que lo tengan pendiente cuando le digan que el filtro EPA tiene una eficiencia de 99, 99 o 97 o 95 sobre partículas de 0.3 micras. O sea, algo así como aquí. ¿Sí ven? ¿Alcanzan a ver la flechita? ¿Sí? Ok. Quiere decir, no quiere decir, y eso es lo que quiero ser muy claro, no quiere decir que las partículas más pequeñas de 0.3 micras pasen, porque siempre nos imaginamos a un filtro como a un colador de jugos. El efecto colador se llama el efecto de straining o colar, y ese efecto solo es válido de una micra para arriba, pero existen otros dos efectos que se llama el de intercepción y el de difusión, y ambos efectos empiezan a ser más, eh, importantes en la filtración a partir de 0.3 micras hacia abajo. ¿Qué es lo que sucede? Que 0.3 micras vendría siendo, como lo vemos aquí, el punto más bajo de la partícula, el tamaño de partícula más difícil de filtrar por los tres efectos. Es muy pequeña para el straining, es muy grande para los otros dos efectos. Entonces, es el punto más bajo y por lo tanto es un reto testear un filtro de EPA a 0.3 micras. Eso hace que el filtro EPA para partículas más pequeñas que 0.3 micras, al contrario, es más efectivo. Aumenta su efectividad, ¿sí? Y para partículas más grandes, pues por supuesto que también. Entonces, no es importante que sepan que si uno pone un filtro de otras eficiencias, no es que esté logrando algo mejor. Espero que sea claro y si no, ahorita me preguntan. Voy a entrar al tema 3, que sería comparar flujo laminar con seguridad biológica, porque incluso hoy en día pues hay muchas dudas sobre cuál es la cabina correcta para microbiología y en especial para microbiología de alimentos o microbiología con no patógenos. La cabina de flujo laminar horizontal tiene esta forma de fluir el aire. Lo que vimos ahorita atrás sobre el prefiltro que estaba acá arriba, entraba al filtro EPA, que es todo este fondo que está blanco aquí. De ahí todo eso sucede y genera un patrón que se llama flujo laminar, que es una velocidad de aire estable en unos rangos. Y en el caso de esta cabina que está en la foto, se llama horizontal porque sale en láminas horizontales el aire, ¿sí? Generando, escuche bien, la mejor protección del producto. Producto es lo que pongamos aquí, pues en este caso se ve ese microscopio, pues una caja Petri o un alimento o un frasco, lo que sea que tengamos en esta superficie, tiene la mejor protección posible para evitar una contaminación cruzada.
como una evolución de estas se hicieron posteriormente las que llaman seguridad biológica. La seguridad biológica tiene más complejidad, pero siempre el flujo es vertical del filtro EPA que vemos acá, hacia abajo y hacia atrás, para generar una barrera, aquí donde tiene las manos esta chica, genera una barrera de flujo negativo que se llama. Todo eso está bien porque en especial estas cabinas son para trabajar con patógenos. Entonces tiene todo un campo de aplicación en medicamentos, en pruebas microbiológicas de tipo humano, investigación, bueno, muchísimas aplicaciones en donde el microorganismo que está aquí tenemos que protegerlo contra la contaminación cruzada, pero además tenemos que protegernos nosotros de ese microorganismo. Entonces tenemos esta barrera negativa. En alimentos, y yo lo dejo ahorita como tema de discusión, esto es mejor y suficiente, o sea, suficiente y mejor. Y estas no son necesarias, sería incluso inconvenientes porque como se tiene un flujo vertical, el flujo vertical no hace la labor de barrer tan bien como el flujo horizontal. En el flujo vertical se generan pequeñas turbulencias a nivel de la superficie de trabajo y eso no es lo ideal. Entonces, para mí, y lo someto a discusión, las horizontales son las mejores cabinas para la microbiología de alimentos. Vamos a pasar al tema 4. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta, alguna duda? ¿O se me durmieron todos? Una consulta. Sí. ¿En qué tipo de aplicaciones recomiendan una cámara de flujo laminar vertical y una cámara de flujo laminar horizontal? Bueno, hablando de vertical, más no de seguridad biológica, ¿correcto? Sí, de cabina de flujo laminar. Ok. Las verticales son parecidas a esta de la foto, más sencilla. No tienen la barrera negativa que se ve aquí en esta ventana, como que el aire entra. Y la única razón para uno utilizar una cabina vertical sería porque mi proceso lo requiera. Por ejemplo, hemos hecho para unos samplers en los que hay que instalar un equipo de alguna altura de 20, 30, 40 centímetros o hay que manipular más alto y en esta quedaba difícil de hacerlo. Entonces la vertical te permite manipular distinto el espacio interno y al tener esta ventana, la ventana frontal, pues digamos que genera una protección contra corrientes de aire. Pero para la microbiología general, que es microfiltración, trabajo con cajas Petri, muestreos de botellas, muestreos de recipientes, frotis, todo lo que hacemos en microbiología de calidad. La cabina horizontal no solo es la más sencilla, sino la mejor protección desde el punto de vista microbiológico. ¿Te responde eso la pregunta? Sí, perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta para continuar? Bueno. Otra consulta, disculpe. Sí, sí. Ahí observé que vieron que proveen cabinas de bioseguridad de clase 2, B2, pero también proveen de clase A2. ¿Y sí, cuál correcto. es la diferencia? Ah, bueno, muy buena la pregunta. Vamos a ver aquí.
cuando tú ves una cabina B2 y una cabina A2, la única diferencia importante es que en la B2, este aire que bajó del filtro EPA y invadió el área de trabajo, en teoría se contaminó de no solo de las partículas, sino que se pudo contaminar también de vapores, olores fuertes que que lo ideal sería no recircularlo. Entonces, en la B2, si ven esta flecha que da como la curva, el aire que está en este capacete va a salir por un conducto escondido que aquí no vemos, va a subir y va a dar la vuelta en un 70% y solamente en un 30% se libera hacia acá afuera, ¿sí? Entonces, en las A2 estamos recirculando aire en un 70%, pero siempre lo estamos recirculando a través de un filtro EPA que está en toda la superficie de la cabina. Entonces, la diferencia entre la una y la otra es qué porcentaje exportan o extraen hacia el exterior. La B2 extrae el 100%, ¿sí? No hay recirculación. Todo el aire que se suministra aquí se elimina hacia afuera. Y en la A2 se recircula el 70%. ¿Cuándo la una y cuándo la otra? Las dos proveen la misma protección a la persona. Las dos proveen la misma protección a la persona porque la protección a la persona es la velocidad frontal que tiene esta ventana, que le está evitando que la contaminación de adentro llegue a su zona olfativa o a su integridad. Y la velocidad con la que protegen son la misma en la A2 que en la B2. Ambas tienen 100 pies por minuto de captura en esta ventana. Pero la única razón para recomendar B2 es cuando hay, por ejemplo, en oncológicos hay un tema con los olores de algunas de los solventes o cuando hay partículas radioactivas, cuando hay, acuerden que los filtros son para material particulado, más no para olores o gases, ¿sí? Los filtros EPA no filtran olores o gases. Entonces, en esos casos uno dice, pues mejor generar extracción. Pero hay algo muy importante y siquiera me hace la pregunta. La B2 no es mejor que la A2 desde el punto de vista de la protección a la persona. Son iguales desde ese punto de vista. La B2 es 100% extracción, pero lo malo es que genera unos retos muy grandes para el laboratorio. ¿Por qué? Porque en la parte externa tiene que haber sistema de extracción que no vaya a molestar, porque el sistema de extracción pasa a ser parte del equipo. O sea que usted tiene un equipo de laboratorio con una cierta dependencia de cosas que están fuera de su dominio, digamos. Están en el techo, están en el sistema de aire acondicionado y esas fallas o sucesos que puedan haber en el exterior pudieran afectar el funcionamiento de su cabina en el momento en que usted está aquí exponiendo una sustancia. Entonces, la gran ventaja de la A2 es que le da la misma protección a usted, pero ella no está dependiendo de nada externo, no está ligada a un sistema de extracción externo que pudiera afectar su funcionamiento. ¿Sí es claro esa diferencia? Claro, y este sistema de extracción externo que comenta, eso también incluye en los equipos que proveen de clase 2B2. Sí, por supuesto. La cabina de clase 2B2 lleva su sistema de ventilación, pero no tendría sentido si hay olores molestos, si hay sustancias gaseosas, no tendría sentido dejarlas en el mismo cuarto, ¿cierto? Porque para eso la estamos haciendo 100% extracción. Entonces, tienes que conectarla a un sistema de extracción externo o llevar esos gases al exterior.
ahí es donde se vuelve dependiente de que afuera no pase nada, no me van a tapar el filtro, no me van a tapar el ducto, no lo van a tumbar, no vaya a ser que el señor de mantenimiento esté tocando algo por allá arriba y me afecte directamente el funcionamiento de la cabina en el momento en que yo estoy trabajando. Entonces, conociendo la realidad latinoamericana, yo siempre insisto en que prefieran A2 y no B2. Aun cuando la B2 a nosotros nos da más utilidad, porque igual es una cabina más costosa, que la hacemos sin ningún problema, hacemos B2, hacemos A2, pero uno tiene que tratar de recomendarle al cliente lo mejor para su trabajo, ¿sí? Entonces la B2 no es mejor que la A2, ¿sí? Solamente tiene extracción. Entonces yo la pregunta que me haría es, ¿y yo necesito extracción? Si no, si la respuesta es no, entonces lo que yo necesito es protección. Si necesito solamente protección, es mejor la A2 para mi trabajo. ¿Sí? Sí, entendido. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna pregunta adicional sobre estos temas que son fundamentales? Y muy bueno que siquiera me interrumpen. Doctor, disculpe, quiero hacer una pregunta. Si voy Sí. a trabajar con control de calidad y trabajo también con investigación, ¿qué es lo que me recomienda? En Bueno. investigación trabajamos con bioremediación. Vamos a tener que trabajar cultivando tal vez bacterias, tal vez hongos. Ok, esa ya es muy buena pregunta. Entonces, cuando yo tengo la posibilidad, la necesidad de involucrar un trabajo extra que es manejar organismos patógenos y sobre todo, como lo menciona usted, en cultivo, ¿sí? Porque no es lo mismo decir que yo manejo bebidas, aguas que pudieran eventualmente estar contaminadas porque quedaron mal potabilizadas, ¿cierto? Eso no es lo mismo que hacer cultivos de un microorganismo, ¿sí? Entonces, en el caso que mencionas, lo ideal es pasarse a una de seguridad biológica, ¿sí? La A2 incluso la recomendamos hasta para los laboratorios donde aquí se hace pruebas de enfermedades como ahorita están de moda el COVID, pues. Leptospira, COVID también. COVID también. Así. Incluso que se me fue ahorita, tuberculosis, ¿sí? Se hace en A2, porque es que, ¿qué es lo que pasa? En tuberculosis, en todo lo que son laboratorios BCL3, el laboratorio es el que está ejerciendo una barrera adicional para proteger al ambiente también, al exterior, digamos, ¿sí? Pero la cabina me da suficiente protección a mí si la cabina está funcionando bien y si la mantengo en el estado de validada, ¿sí? Entonces, si yo la cabina la tengo correctamente validada, ella no va a permitir la contaminación. Acuérdese que este tema de la filtración, el filtro EPA es prácticamente, como su nombre lo dice, absoluto, ¿sí? Mientras el filtro esté en buen estado, le hicieron las pruebas, yo no lo he chuzado, ni lo he cortado, ni lo he quemado con el mechero. El filtro está haciendo su trabajo de protegerme contra cualquier partícula. Hay algo importante que quiero que sepan. En el momento que usted está manejando un cultivo, usted genera aerosoles, eventualmente, ¿cierto? Esos aerosoles son una partícula que sale a flotar, pero esa partícula va a ser muy peligrosa mientras está flotando. El flujo laminar la atrapa
y la lleva al filtro, donde por un efecto de intercepción y difusión, las fibras del filtro son gigantescamente más grandes que la partícula y las atrapan de la misma manera que el planeta Tierra nos hace quedar parados sobre el planeta, ¿sí? Por simple atracción. Entre más pequeña la partícula, más difícil es de sacarla de una fibra, ¿sí? Eso, lo que pasa es que siempre que pensamos en filtros, creemos que son un colador de jugos, ¿sí? Que si le hacemos fuercita, él pasa. Entre más pequeña la partícula, después de atrapada en una fibra, está como estamos nosotros parados sobre el planeta, completamente atraídos por la gravedad, ¿sí? Porque esa partícula es infinitamente pequeña comparado al tamaño de las fibras. Entonces, ella fue peligrosa mientras estuvo flotando en el ambiente donde estoy trabajando. Una vez capturada, ella no va a salir de ahí. ¿Sí? Entonces, todas esas cabinas, ¿qué es lo que uno debe tener cuidado? Y eso vamos a ver ahorita un poquito. ¿Qué pasa si tú traes la mejor cabina que te parezca del mundo y es B2, pero la colocas en un laboratorio mal diseñado donde las corrientes de aire van a ser capaces de sacarte la contaminación en el momento que estás trabajando y te va a contaminar? Podría ser la mejor cabina del mundo, pero tiene los mismos velocidad frontal que te protege, tiene los mismos 100 pies por minuto en la cara frontal, ¿sí? Sea la que sea, debería cumplir con esa validación, lógicamente. Pasa la validación como pasa la nuestra, pero la protección está siendo la misma. Entonces, si la colocas en un laboratorio mal construido, con corrientes de aire, con un ventilador al lado, con una ventana abierta, con la gente entrando y saliendo, abriendo y cerrando la puerta, con gente conversándole a uno detrás y generando corrientes de aire. Entonces, una buena práctica de cualquier laboratorio, en especial un laboratorio que maneje algún patógeno, es que mientras se está haciendo microbiología, mientras se están exponiendo microorganismos, en ese momento hay quietud, buenas prácticas de movimientos lentos, la persona no está distraída ni está entrando y saliendo gente del laboratorio, ¿sí? Mire que todas esas cosas son buenas prácticas y no tienen que ver con la cabina, porque la cabina, si está bien validada y cumple con la velocidad frontal y tiene el filtro EPA eficiente con la eficiencia que tiene que tener, ella te va a dar la protección que tú necesitas, ¿sí? Incluso hay más aspectos de buen comportamiento, de buena instalación y de buen diseño de laboratorios que los aspectos mismos de la cabina. ¿Sí te completo ahí la pregunta? Sí, doctor, me parece bien. Quedamos en que es A2, pero si yo puedo conseguir que el laboratorio sea adecuado, esté cumpliendo con las exigencias que requiere la B2, sería la ideal. Sí, sí. El laboratorio con B2 también está bien. No es que sea ideal, no es que sea mejor, ¿sí? Pero no vas a estar extrayendo los vapores porque hay la posibilidad de que tú generes gases, olores o radionucleicos, y en ese caso uno dice, mejor no recirculemos, botemos todo el aire, ¿sí? Pero no debería ser porque tú desconfíes de la cabina, ¿sí? Más bien, hay que desconfiar de que uno haga mal las cosas, de moverse mal, de ser brusco, de dejar cosas abiertas, de permitir que le interrumpan, de que la gente abra las puertas, las ventanas, ¿sí? Todas esas cosas afectan, ¿sí? Correcto, muchísimas gracias. Y adicionalmente, pues el tema de que la B2
al tener un ducto yendo hacia el exterior, estamos sujetos a lo que pueda estar pasando en el exterior, ¿sí? Hay veces en Latinoamérica nosotros no controlamos a los técnicos de mantenimiento. Ellos podían en un momento dado hacer un daño o tapar algo o bloquear el paso del aire y tú no te vas a dar cuenta qué está pasando porque tú sigues trabajando. Eso no te afecta el trabajo y tú sigues trabajando ahí, pero no te das cuenta que en ese momento se te volteó la presión y empieza a salir el aire del interior. ¿Entiendes? Entonces, sí. En cambio, la A2, tú tienes el total control porque toda la cabina está ubicada en el interior del laboratorio y no tiene dependencia con el exterior. ¿Sí? Como les digo, pues para nosotros la B2, pues es una mejor venta, vale más, cuesta más instalarla, depende de más elementos de instalación. Pero en mi opinión personal, para nuestro medio es más seguro tener una A2 que una B2, a no ser que tengamos solventes, olores o radionucleicos. Bueno. Gracias, muchísimas gracias. Okay. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sé que cuando me quedo quieto mucho rato se me queda... Tenemos preguntas en el chat, pero esas las vamos a responder al finalizar la presentación. Bueno. A ver, que es que se me pone rebelde este. Ya pues. Haciendo lo correcto. Ok. Entonces vamos a pasar al tema 3. El tema 4, que ya lo vimos, que es el laboratorio de microbiología, diseño y buenas prácticas Bueno, un laboratorio, este es una fotico de un laboratorio. Se me fue. Esta es una fotico de un laboratorio que tiene, digamos que, detalles de construcción, pues, detalles de construcción adecuados para microbiología, o sea, paredes que tienen unos acabados que son lavables, que permiten que no acumulan ni absorben humedad, son pisos homogéneos, no necesariamente epóxicos, pueden ser de porcelana siempre y cuando no tengan ranuras de acumulación. Tiene unas puertas especiales. No sé esto qué le pasó, un momentico. Se me fue como automático la presentación. Un momento. Bueno, entonces ese laboratorio tiene unas puertas también. Ahí se está viendo la presentación. ¿Sí? Bueno, no sé por qué me va sola, pero bueno. Este laboratorio tiene sus componentes que son, vemos puertas, vemos ventanas, vemos muebles especiales que no tienen que son muy limpiables no tienen, digamos, muchos cajones ni muchas cosas, muy limpiables, superficies de un material que permite su sanitización en caso de que haya una contaminación y necesite hacer una limpieza general. Tiene un medidor de presión que me indica que la presión del cuarto está correcta. Las puertas permiten un enclavamiento para que no me estén abriendo. Bueno, toda una serie de elementos. Y
Aquí les traje un plano de un laboratorio de microbiología que realizamos. Lo quise mostrar así primero en general para que vieran que es una edificación exclusivamente para laboratorio de microbiología, el cual tiene un acceso por este lado donde tengo la flechita. Aquí la única recepción que hay, la recepción y este corredor, junto con este baño que vemos acá, son las zonas, digamos, comunes para personal de administrativo, ¿sí? Lo demás son zonas donde no se accede. Entonces, algo que hacemos importante también nosotros siempre es permitir que el visitante, sea el dueño de la empresa o sea un auditor, pueda mirar a través de ventanas los procesos que se están haciendo adentro, de siembra o de conteo, lo más que se pueda, hasta donde se pueda, para que no tengan que ingresar. Si se le quiere mostrar pues las bondades del laboratorio, se le puede hacer sin necesidad de que esa persona que no está capacitada o autorizada para ingresar a las áreas críticas tenga forma de visualizarla. Entonces es esta zona que tengo ahí en azul, que significa la única parte administrativa. En el caso de este laboratorio de microbiología, ¿por qué tiene tantas partes? Porque era un laboratorio de aguas, pero como era de una empresa de aguas, tenía dos tipos de aguas, las residuales y las de potables. Por lo tanto, no podían mezclar esas dos en un solo laboratorio y por eso se hicieron como dos laboratorios casi espejo. Las personas entran a través de algo que llamamos la esclusa, donde necesariamente la ropa de calle no va a seguir adelante, donde definimos los protocolos de pronto de limpieza de manos, colocada de elementos de protección, bata, pelo, eh, eh, botines, bueno, todo lo que consideremos necesario antes de ingresar por este lado hacia este laboratorio, ¿sí? Y por este lado hacia este otro laboratorio, ¿sí? Como ambos son microbiología, la persona cuando viene de la casa, pues igual puede, no había necesidad de separarlas. Entonces, tienen un solo ingreso común, pero dos espacios distintos. Básicamente, un laboratorio de microbiología debería tener la esclusa, una zona de esterilización y preparación de materiales, una zona de desechos con salida de desechos, una zona donde se incuba y se hace la parte de lectura, y una parte muy importante que es la parte de siembras, ¿sí? Son como los tres elementos principales, además del de desechos y el de esclusa. Y vamos a ver ahorita con un poco más de zoom sobre esto, un poco más en detalle. Esta zonita verde entonces sería uno de los laboratorios de microbiología. Aquí lo vemos ampliado y como decíamos, tenemos, dependiendo del tipo de laboratorio, porque pudiera ser que yo necesite una zona de lecturas y de incubación más grande. Nos ha tocado diseñar laboratorios donde tienen un volumen muy grande de muestras. La zona de siembras es suficiente con una sola zona de siembras, pero son tantas las muestras y a diferentes temperaturas se incuba y hay unas con CO2, entonces se crece esta zona de incubación, ¿sí? Y otro tema importante es la zona de lavado, la zona de esterilización y la zona de preparación de materiales.
porque es una zona sucia dentro de lo limpio, ¿sí? Hay una pequeña separación, pero los autoclaves, sobre todo cuando se preparan medios de cultivo, pues generan un olor bastante molesto y pues es bueno que estén en un cuarto aparte para tener su buena extracción, siendo aún un cuarto con cierta protección microbiológica, aun cuando los elementos se van a esterilizar. Allí también pues tenemos lavadero, si se usa vidriería, una lavadora de vidriería, todos los elementos de preparación de material. Aquí podemos tener el almacenamiento de medios de cultivo. Upa, se nos metió un extraño. Bueno, y como aquí se generan los desechos también, dependiendo del tipo de laboratorio, pues tenemos la salida de desechos con un cuarto de desechos que tenga salida directamente, ¿ya? Este cuarto de lecturas diseñado de acuerdo al proceso, pues estarían incubadoras y microscopios, el puesto de trabajo, ¿sí? Y entraríamos al cuarto de siembras. ¿Qué es lo mínimo que debería haber si se va a diseñar un área de microbiología? Yo puse aquí en azulito lo mínimo que podría uno llamar buenas prácticas de laboratorio para el área de microbiología. Uno puede tener todo el laboratorio, como en este caso, grande, configurado solamente para microbiología, con todo, pero no siempre se nos da y muchas veces es solamente una partecita pequeña. Entonces, esta partecita azul la voy a ampliar y yo diría que es lo mínimo que debemos tener como laboratorio de microbiología. Se ingresa, la persona lógicamente no es una persona que viene de la calle aquí, es una persona que ya está en uniforme de laboratorista, ya ha dejado sus zapatos de calle, ya ha dejado su ropa de calle, sus elementos, se ha puesto una bata por lo menos, y viene al laboratorio de microbiología donde se separan. Aquí vemos en este caso una raya que se hizo así amarilla en Z para separar la zona por donde ingreso y me siento en la banca, me pongo los zapatines, los elementos adicionales que defina y quedo al otro lado de la raya amarilla como en la zona limpia y se pinta la raya. En este caso tocó así, pues, pero no siempre es así. A veces puede ser recto y la puerta puede ir al otro lado. Para que pisar a este lado es distinto a pisar a este lado. Quiere decir que yo piso a este lado cuando me pongo los zapatines que tengo aquí en esta banca y esos zapatines pertenecen a esta zona únicamente. Entonces, separo el piso, digamos, en dos partes, la parte sucia y la parte limpia. De ahí ingreso a la zona de siembras, que como dijimos ahorita debe estar cerrada durante el momento en que estoy en operación. Lo ideal es que yo haga mi microbiología acá de diferentes tipos, a lo mejor tengo que entrar grandes cantidades de material, otras veces el material me llega por tubería. Bueno, hay muchas formas, pero yo hago mi microbiología aquí en la cabina. La cabina se ubica no al lado de la puerta, porque esta apertura de la puerta es cientos de veces de más velocidad que la velocidad que mueve la cabina y por lo tanto genera una turbulencia grandísima que si yo estoy trabajando pues me movería todo el aire que tengo adentro de la cabina y con él las esporas o los microorganismos que tuviera en ese momento flotando. Es muy recomendable lo que llamamos pass-through. ¿Por qué? Porque a esta persona va a necesitar entregar para que se incuben o va a necesitar recibir material de vidrio. Y lo ideal es restringir la cantidad de gente que entra por esta vía
y el pass-through se convierte en un elemento de comunicación y de paso de materiales seguro y más reducido en cuanto a turbulencia. Ahí tenemos alguna pregunta, alguna duda. Se me durmieron. Porque más o menos hasta ahí tengo yo preparado material sobre el tema microbiología de alimentos, buenas prácticas, y entonces puede que tengan dudas, puede que yo haya omitido hablar de algún tema, puede que me faltó agregar alguna información, o puede que tengan preguntas sobre otras áreas del laboratorio de calidad que no están aquí en la charla, pero que podemos tocarlas también. ¿Podemos leer algunas preguntas que nos hicieron con respecto a las cabinas biológicas? Por supuesto. Si trabajo, el señor Carlos Burgos, si trabajo con salmonela y órganos de aves y el olor que expiden es muy fuerte, ¿tienen cabinas de bioseguridad que además garanticen la extracción del olor? Sí, por supuesto. Esta B2, la B2 es una buena cabina en ese caso, porque extrae el 100%. Sin embargo, la A2 extrae un 30% y como el aire está entrando por esta zona, tampoco hay forma de que los olores salgan, ¿sí? Pero en la A2 uno puede colocarle una extracción cercana al filtro de descarga que está arriba, ¿sí lo ven? Para que los olores, junto con la extracción que ella tiene, los olores vayan hacia el exterior. Tendríamos la ventaja de que es A2 y es autónoma y que no genera ningún peligro para la persona, las actividades que hagan afuera, pero tendríamos la ventaja de que tiene una extracción que se lleva ese 30% y como por acá tampoco salen los gases, entonces estaríamos controlando los olores amoniacales que pueden tener esos desperdicios. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es o una B2 o una A2 con campana de extracción. Excelente. Y una consulta, esa es de mi parte. ¿Y la campana de extracción no estaría variando el flujo de la biológica? No, buena pregunta. La campana de extracción, en la caso de la B2, es ligada y fundida con la cabina. Es como una sola pieza, o sea, va conectada a la cabina. En el caso de las A2, puede ir separada. Entonces, el sistema de extracción captura, todo el tiempo está capturando gases, además de los que saca la cabina. Entonces, digamos que la cabina saca 200 FM y yo hago una extracción de 300. Pero en caso de que hubiera un daño por allá, o tumbaran ese tubo, o lo taparan, o algo pasara, pues yo lo sentiría porque empieza a oler como al contaminante, pero no voy a tener afectado la velocidad frontal que me protege a mí de la contaminación bacteriana. Me estarían llegando los olores, más no las partículas. Ok, excelente. El señor Jerry Madrid pregunta, ¿qué ventaja o desventaja tienen las ventanas fijas en las cabinas de bioseguridad y ventanas móviles? Muy buena pregunta. La verdad, este modelo que están aquí en la presentación es una modelo antiguo que ahorita hacemos muy poco, casi no lo hacemos. El que más hacemos es de ventana fija, ¿sí? Y les voy a decir una razón. Aunque las cabinas con ventana tipo guillotina como esta son buenas, porque te permiten cuando termina el trabajo cerrar
supuestamente, pero ellas tienen parte del vidrio, se esconde arriba y queda en una zona en la que no es sanitizable, ¿sí? O sea, si ella en estado apagado adquiriera contaminantes particulados, muy difícilmente cuando yo voy a empezar a usarla puedo evitar que ellos no estén ahí de pronto con la posibilidad de soltarse. Entonces, la otra cosa es que la cabina de guillotina necesita tener una alarma para evitar que la persona la abra a una posición incorrecta, ¿sí? La otra ventana que es fija o abatible, pues digamos que me tiene más delimitado el espacio, me permite hacer sanitización de toda la zona interna y la verdad uno no necesita cerrar la cabina porque cuando uno termina de hacer la microbiología, necesariamente limpia, desinfecta la superficie de trabajo, deja trabajar la cabina un ratico más para que el poco aire del espacio interior se filtre y no hay zonas que queden como ocultas, que sería la zona alta del vidrio. Entonces, pero va un poco en gustos y por eso a uno le toca a veces hacer como ambos modelos. Ok. La señorita Juliana Ochoa consulta, ¿las mesas de soporte de las cabinas de bioseguridad pueden ser telescópicas? Sí pueden ser telescópicas. Las mesas telescópicas, los pajes tienen un costo adicional y se justifican mucho, en especial en países del exterior donde tenemos gente muy alta, ¿sí? Y de pronto otras personas más bajas, ¿sí? Y entonces poderla descender unos 10 centímetros cuando llega la persona pequeñita y subirla un poco cuando llega la persona más alta, puede tener una ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que como son cabinas de seguridad biológica y tienen una conexión a una extracción, entonces hacerle esa conexión a la extracción variable para poder estar variando además la altura, no es fácil. ¿Sí me explico? O sea, si yo bajo la cabina, la desconecto de donde la tenía conectada arriba, ¿sí? O la alejo de la extracción, en el caso de la 2. Ok, sí, entendido. Es preferible tener un asiento que se regule en altura. ¿Entiendes? Ok. ¿C4 también podría brindar ese tipo de accesorios? Sí, eventualmente lo hemos hecho, no muy seguido, porque pues es un accesorio costoso que el único valor agregado es ese, que la gente puede estar subiéndolo y pues hay veces si con un asiento que tenga diferentes posiciones o que lo pueda cambiar de altura, puedo resolverlo, pues es mejor, más fácil. Ok. Bueno, en este caso, en un inicio se mencionó alguna de los productos generales de C4, dentro de ellas las campanas extractoras, y me parece que hay un par de preguntas. Dice, la señorita Doris Ruth pregunta, ¿pueden instalarse lámparas UV también en campanas de extracción de gases? Sí, pero me gustaría devolverle la pregunta con un ¿para qué? Porque lo hemos hecho por solicitud, pero me pregunto ¿para qué? En una cabina de extracción de gases se supone que la usamos, la cabina de extracción, para manipular sustancias tóxicas o peligrosas o corrosivas, y esas sustancias, lo que hacemos es generar una extracción. La luz ultravioleta no vería cuál es la función que tendría,
Ahí vemos en esa foto que tenemos ahí una luz ultravioleta. La luz ultravioleta nunca funciona mientras la cabina esté funcionando porque siempre hay el riesgo de afectación a la retina, ¿sí? Y realmente se coloca un poco por capricho porque se supone que es para dejarla prendida cuando la cabina se apaga, ¿sí? O para desinfectar superficies, porque la luz ultravioleta necesita intensidad y tiempo. O sea, para yo poder matar una bacteria, necesito 3 condiciones. La una, que la luz ultravioleta le dé a la bacteria, o sea, que la bacteria no esté encostada dentro de un terruño o dentro de un pedazo de piel o de materia orgánica, porque no le llega la luz ultravioleta ya. Segundo, que le des durante suficiente tiempo. Y tercero, que le alcance a dar con la dosis suficiente. Para un aire que está saliendo a tal velocidad y que se está recambiando tantas veces, no alcanzo a tener ni tiempo ni la dosis suficiente en caso de que tuviera bacterias, porque no sé para qué más podría yo querer poner una luz ultravioleta. ¿Será que queda respondida la pregunta con eso? Sí, bueno, de todas maneras, si desean realizar consultas adicionales, pueden activar su micrófono. Y si no, pasamos a la siguiente pregunta, que dice, ¿qué solvente se recomienda para la limpieza interna de la cabina de flujo laminar? Ah, qué bueno, muy buena pregunta. La cabina de flujo laminar es un equipo que preferiblemente cuando está ubicada dentro de un laboratorio que también tiene su equipo de filtración, vamos a ver si lo tengo acá. En esta foto. Este equipo de filtración que estamos viendo acá arriba, sea el aire acondicionado central, porque en el caso de un laboratorio grande como el que vimos en la foto, pues necesita un sistema de aire especial para exclusivo. O si es un laboratorio pequeño, puede tener un equipito pequeño que se fabrica para mantener este ambiente del laboratorio de microbiología continuamente limpio desde el punto de vista microbiológico. Entonces, si la cabina está ubicada dentro de ese ambiente que no solo visualmente está limpio, sino a nivel de micrones y submicrónico está limpio, ese laboratorio no va a permitir que en estado de reposo se contamine la cabina. Sin embargo, la cabina cuando la prendemos, en fracciones de segundo, todo el aire que estaba ahí adentro de la cabina es nuevo aire, ¿sí? Entonces, y como dijimos, que digamos, las partículas no son fáciles de que entren a esta zona por la filtración que tienen y porque cuando ellas ya están detenidas es difícil moverlas. Uno podría decir, bueno, voy a hacer desinfección de este acero inoxidable que tengo aquí y de la parte frontal del filtro EPA y los vidrios laterales. Está bien, es una buena práctica hacer una desinfección porque igual yo tengo las manos ahí y puedo tocar y puedo contaminar. Entonces es ideal utilizar desinfectantes no corrosivos, ¿sí? El hipoclorito es muy utilizado, pero es muy dañino, ¿sí? Es muy dañino de las cosas, de los elementos metálicos, a los filtros mismos los molesta, todo lo daña y no hay necesidad de exagerarse con él porque el flujo laminar es el que me va a dar la seguridad de que estoy trabajando en un ambiente limpio. Entonces, limpiar con alcohol o similares
desinfectantes no corrosivos es lo más recomendable para una cabina de flujo laminar. Una pregunta. Sí. A propósito de la consulta anterior de la luz UV, habían mencionado que sus cabinas tienen como una ventana frontal que no se cierra completamente. Cuando lo configuran con una luz UV, en el caso de las cabinas de bioseguridad, ¿tienen un temporizador o algo que garantice de pronto que no haya peligro para los usuarios? Sí, sí, es muy importante que me hagas esa pregunta. En este caso, la que están viendo ahí en la foto, lógicamente hay la posibilidad de que si prendía la luz, pues me dé directamente, ¿cierto? En las de seguridad biológica, la luz ultravioleta está escondida y solamente da directamente hacia el interior. Es muy importante que sepamos que la luz ultravioleta tiene que tener cierta intensidad para poder afectar. Entonces, los vidrios, nosotros hemos hecho las pruebas con medidores de luz ultravioleta. Los vidrios, por su espesor y calidad, siempre los hemos evaluado y hacen filtro de la luz ultravioleta. Y por reflejo, es mínima la radiación que se alcanza a salir. Entonces, digamos, es un imaginario de pensar que la luz va a dar vueltas y sale con la misma intensidad y capacidad de hacer daño hacia afuera. La luz no hace eso. La luz, desde el momento en que se emite en la lámpara, empieza a perder capacidad y solamente a lo que irradia directamente, lo va a afectar. Ya cuando empieza a rebotar en superficies o a pasar por entre vidrios, prácticamente no tenemos sin nada de luz ultravioleta, ¿sí? Entonces, eso lo hemos medido poniendo medidores al frente, por los lados, por todos lados, y realmente no. En el caso de la que vimos en la que teníamos, la horizontal, pues que como esa sí me va a radiar a mí directamente, pues esa podría afectar. Realmente esa foto también es un poco vieja y las horizontales ahorita metemos la luz ultravioleta como hacia adentro del portalámparas, de tal forma que por lo menos directamente no me afecte en caso de que esté prendida. Gracias. Ok, bueno, si desean realizar más preguntas, pueden activar su micro o escribirlas en el chat. Una pregunta de mi parte. ¿En qué momento o cuándo es que yo tengo que escoger un filtro EPA de un filtro ULPA? Sí, esa pregunta tenía mucho que ver con el tema que les presenté ahorita de las eficiencias de los filtros, ¿sí? Realmente los filtros EPA se verifican en 0.3 micras porque es la partícula más difícil de filtrar. Y quiere decir que los filtros EPA para partículas más pequeñas, 0.1 y similares, es incluso mejor y más eficiente. ¿Qué es lo que sucede? Que en el mercado, porque yo estoy en esto hace 37 años, no existían los filtros ULPA. Filtros ULPA vinieron a existir como una demanda, una necesidad del universo de la microelectrónica. Para la microelectrónica, la bacteria es un elemento gigante porque ellos están preocupados por las nanopartículas, por las partículas que miden 100, 200, 500 veces menos que una micra. Y por lo tanto, se generó un estándar de medición de los filtros con otro tipo de instrumentos y
se miden a tamaños de 0.1 micra, las eficiencias, ¿sí? Pero vemos que en 0.1 micra, de todas maneras, la eficiencia de un EPA incluso es mayor que a 0.3, ¿sí? Entonces, el filtro ULPA fue importante para la industria, es importante para la industria de productora de microchips, porque para ellos no son las partículas viables las importantes, para ellos son cualquier partícula de de nanómetros para arriba. Entonces, la verdad es que un fabricante por ahí le dio por quererse diferenciar y hacer que todos los demás fueran aparentemente menos que ellos, y dijo, mis cabinas van a ir con filtro ULPA, ¿sí? Si nosotros quisiéramos poner filtro ULPA no tendríamos ningún problema, pero el filtro ULPA es un filtro que no está fácilmente en stock, que demora menos tiempo en saturarse y cuesta un poco más, ni siquiera vale mucho, pero realmente, y es mi opinión personal, cuando se colocan filtros ULPA es para tratar de que el proveedor sea el proveedor que tiene esa especificación. Todos los otros proveedores de todos los países del mundo, fabricantes de 40 marcas distintas, nunca les ha parecido importante colocar ULPA para trabajos microbiológicos. Más aún, ni la FDA ni la OMS ha dicho que los filtros ULPA sean mejores que los EPA para los trabajos médicos, microbiológicos, todo lo que normalmente hacemos. Entonces, realmente, pues es un tema comercial, ¿sí? Que pues no tiene mucho fundamento técnico. Ok, excelente. Bueno, vamos a invitar a los asistentes a que sigan dejando sus datos si es que desean el certificado por asistencia a la charla. Muchas gracias, señor Carlos Flores, por su tiempo. Muchas gracias a los asistentes también por compartir estas sesiones con nosotros. Vamos a seguir teniendo estas charlas dentro de medio año quizás o menos. Vamos a seguir invitando a nuestros proveedores a que nos brinden esta valiosa información. Muchas gracias. El día de mañana tenemos una charla, la última charla de la semana de la Feria de la Industria Alimentaria, a las 10 de la mañana con Charlab, control de calidad alimentaria y control de patógenos alimentarios como la Listeria, Salmonella y Campylobacter. No, yo les agradezco a ustedes la atención a través de CIMATEC, con mucho gusto las preguntas que pueda responderles y estoy a la orden. Es el tema que me gusta y con mucho gusto lo que puedan necesitar. Gracias a ustedes ahí en CIMATEC por la invitación y bueno, y que tengan un buen día en Perú. Gracias, hasta luego, estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.